Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos herramientas útiles para que disfrutes de tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Y yo soy Fabro CS. Y hoy vamos a hablar de las cosas buenas que nos dejaron malas experiencias. Exacto, el día de hoy vamos a aprender algunas, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Moralejas. Moralejas, ¿no? Sí, Eso está después de las fábulas de Sopo, ¿no? Las fábulas de Sopo, buenas fábulas. Algunas que nosotros hemos recolectado de ustedes, que ustedes nos han mandado y que vamos a leer en este episodio, y otras que nos vamos a contar de nuestras experiencias y que nos han formado al final. Entonces, el mensaje aquí desde el inicio es: aprende de lo que te vamos a contar y recuerda también todas las malas experiencias que has tenido y que has sacado bueno de esas. Ese es un ejercicio que prácticamente les dejamos a nuestra audiencia. La pregunta era esto de ¿qué de bueno sacaste de una mala experiencia? ¿Qué es lo más positivo que lo has sacado, no? Y incluso como ejercicio para nosotros fue un poco complicado, porque estamos tan como concentrados en lo malo que se nos hace difícil ver las cosas buenas que pasaron a raíz de eso. El famoso ¿para qué, no? Entonces aquí como testimonios tenemos 4 que vamos a contar. El primero es de... no, mentira. Anónimos. Fue Paula02 y nos cuenta que... Así suena bien. Bien radio. Paula02 nos Gracias, cuenta Paula. que... Gracias, por Paula. historia. Posto aporte el día de hoy. Fue muy duro cuando entendí que mi familia no quería tener una buena relación conmigo. Me di cuenta que me desvivía por complacerlos, pero llegué al punto en el que acepté que simplemente no quieren ser parte de mi vida y eso está bien. Así que los dejé ir y pude avanzar. Aquí uno de los aprendizajes que hace rato aprendí es que no tienes que llevarte bien con tu familia porque sí. Porque la mayor parte es como que te dicen, no, yo recuerdo cuando era chiquito mis padres me decían, no, es que tú tienes que llevarte súper bien con tu familia. La familia es primero. Porque siempre son las personas que van a estar ahí, incluso cuando nadie más esté. Y puede que sí, pero también puede que no. También puede que tu familia no sea de tu agrado o simplemente que no conectes totalmente con tu familia. No me pasa, pero a mucha gente sí. Y lucha por eso, lucha por conectar o forzar una relación que no está ahí. Y a veces tú creciste por un camino y ellos se fueron por otro. Y está bien. Suelen decir esto de que la sangre pesa, de que la familia es lo más importante, de que pase lo que pase, familia es familia. O sea, eso es súper duro y egoísta, porque hay muchas personas que son parte de la familia de víctimas que le han hecho muchísimo daño y el consejo que reciben de otros familiares es como que familia es familia. Exacto, aguanta, si te golpeó, ya, ¿qué puedes hacer? Y toda la cosa, sí es verdad, no tienes que aceptarlo, son personas. Y creo que ese tipo de dichos que te dicen familia es familia solamente te hacen forzar las relaciones, como decíamos antes, te hacen forzar relaciones que no funcionan, hay que aceptarlo. Así que felicidades, chica, que dejó eso. ¿Cómo es? Felicidades, Paula, muy bien. Aquí tenemos a otra. Dice que aprendió que yo soy la única que va a ver por mí misma. Por ende, estar bien conmigo misma es prioridad. Eso me parece un muy buen aprendizaje, porque usualmente creo que este aprendizaje aplica para muchísimas cosas y de hecho no nos damos cuenta en ese momento de que la relación con uno mismo es prioritaria en cualquier aspecto, incluso en un aspecto como de pareja, en un aspecto laboral, en un aspecto económico. Muchas veces nos va mal porque nos tenemos a nosotros como en la última prioridad de la lista, ¿no? Es verdad. Yo siempre he pensado que cuando aún así quieras ayudar a otras personas o tu deber es ayudar a otras personas, si tú no estás bien tú mismo en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física, te va a ser muy difícil sostener la ayuda a otras personas. Entonces yo creo que primero tú, y en esa parte sí recomiendo ser un montón de egoísta, por lo menos al principio, de priorizar tu propio bien, tu propia estabilidad, para después dejarte desestabilizar por tu familia o tus amigos por ayudarles. Pero primero estar bien tú. Uy, me acordé de un video de TikTok que vi el otro día que decía como que me di cuenta con el tiempo de que si necesito un hombro para llorar, yo tengo 2. Muy bien. Sí. ¡Pum! A ver, aquí otro. Estudiar en otra ciudad. Fue horrible al inicio, pero me ayudó a crecer en pensamiento y como persona. Sí, es verdad. Oye, yo tenía un montón de amigos aquí Bueno, había de dos.
Yo tenía los amigos de provincia, que venían de alguna provincia. Siempre y se regresaban los fines de semana. Ajá, era uno y otro que nunca salía. Eran esos amigos de provincia que tenían como que... O estaban muy bien posicionados sus papás y le tenían todo, no les tocaba trabajar ni nada. Y nunca salían de sus cuatro paredes, solo iban a estudiar y a la casa. Y había otros que gracias a venir de provincia, los manes como que les tocaba desenvolverse solos y meterle mucha garra e incluso a veces trabajar para sobrevivir ahí. Y ellos eran como que los más despiertos, los más atentos, los más inteligentes, como que los más vividos. Y uno que venía de su casa, no, es como que estabas dentro de tu territorio y estabas dentro de tu zona de confort. O sea, hasta recuerdo que yo alguna vez en la U tenía trabajos con personas de provincia y era una joda porque llegaba el fin de semana y no podíamos contar con esa persona. Se regresaba a vacilar en su pueblito, a barrear en su pueblito, pero aquí no estaba, es como, ay no, es que yo me regreso a Ibarra, no, es que yo me regreso a Ambato y era como... Sí, era una joda. Quédate un fucking fin de semana, por favor. Eso pasa bastante en las universidades públicas más que en las privadas. Sí, yo sabía de las públicas que como les aceptan de Ibarra, Riobamba, Latacunga, aquí. Les aceptan. Vienen acá, claro, es que ponte, no es como que postulan, bueno, sí postulan y toda la cosa, pero no como que pagan full como para estar en una universidad privada, entonces no es como que tengan los medios para quedarse y toda la cosa, sino que vienen y se van por condición económica. Sea, los de mi U entonces sí, claro, ahí sería porque les toca, ¿no? Porque no tienen para comer aquí. Exacto. O lo que sea. Total. Claro, en cambio ellos eran para ir a verse a sus amiguitos, a sus novios. Y yo tenía una amiga que la man se venía de la Tacunga y se regresaba a la Tacunga. Ajá. Era una densa, cacha. Vivía en el camino, la loca, supongo que no tenía cómo quedarse. Pero haciendo cuentas, capaz sí les salía mejor. O sea, quedarse aquí, no sé, vivir con un familiar o buscarte un roomie. Un roomie, claro. Es que bueno, uno no sabe cuando no tiene los recursos tampoco educacionales, financieros. O no te tocó vivir en esa situación, simplemente, ¿no? Sí. Y bueno, el último dice que lo positivo que saqué del divorcio de mis papás es que una vez que se separaron, tanto el uno como el otro me prestaban más atención, porque cuando estaban juntos, como que el foco era sus peleas y así. Escribo un poquito mal esa niña, ¿no? Pero está... Qué mal. Sí, totalmente, es verdad. A mí me pasó, pero sí, o sea, es como que salen un poquito de sus cabezas de estar peleando todo el tiempo y de los problemas de la casa y se enfocan un poco más en ti. Se enfocan un poquito más en tu desarrollo y si tienes problemas así. Ahora, no es de los dos, no los dos piensan de esa misma manera, el uno decidió vivir su vida y el otro sí decidió enfocarse un poquito más en nosotros, pero sí es como que sales un poquito de los problemas y esa atención la pones en tus hijos. O sea, lo que he oído full es que como que se empiezan a hacer una especie de competencia los papás. Como ya no están juntos, es como que yo te doy esto, yo te doy lo otro, si vienes acá, si vienes a dormir con nosotros este fin de semana, no te llevo a tal lugar. Pero sí. Pero es como que lo hacen como o sea, ni siquiera y por culpa, entre ellos. Ajá, no es como porque te quieren, no. Es porque quieren ganar. Unos es porque como que se sienten culpables, ya se dieron cuenta que la pasaste mal tanto tiempo y se sienten culpables y quieren como regalarte unos minutos mejores, ¿no? Pero hay otros que simplemente... Pero de todas maneras es algo bueno, ¿no? Sí, siempre sales aprendiendo algo. Si es sin la como intención. No casarte. Es algo bueno, no. No, pero sí vamos a enfocarnos en las cosas buenas. Exacto, nos vamos a enfocar en las cosas buenas. Y para darte la importancia de por qué tienes que ver el lado bueno o educativo, porque no le dijimos como el lado bueno de los problemas, sino el lado educativo de los problemas, es primero, tienes que aprender a usar la ley de atracción a tu favor. Y esto va a sonar nuevo, como New Age y toda la cosa, pero tiene mucho sentido. Y de hecho, de los dos hemos visto que tenemos experiencias que lo prueban. Sí, justo en el capítulo anterior del podcast hablamos un poquito más sobre cómo puedes atraer la abundancia con este mindset de la ley de atracción. Y en este aspecto es como que usarla a tu favor porque tú atraes, sean cosas buenas o sean cosas malas. No es que uno dice, ay, me voy a enfocar en las cosas buenas y ya. O sea, incluso tus pensamientos que están mal estructurados porque es como que tú dices, no me quiero quedar en esta materia. Estás atrayendo a quedarte en esa materia porque estás como pensando desde lo negativo, ¿me cachas? Entonces, eso es mucho lo que pasa cuando algo malo no sucede y es como que, ay, ojalá no me vuelva a pasar, ojalá no, y empiezas a salir con miedos y te roban, empiezas Exacto. Así y todo... Es como que lo atraes, y esto se lo puedo explicar por la ley de atracción o la parte neurocientífica del asunto. Hay un sistema en tu cerebro que se llama el sistema reticular activado ascendente, así de difícil es toda ese nombre. Y lo que hace en tu cerebro es que te permite ver ciertas cosas y no te permite ver otras.
Y todo esto depende de tus creencias y de la atención que le estás poniendo a ciertas cosas. Ahora, si tú vives tu vida a través de estar enfocándote totalmente en lo negativo, probablemente este sistema que tienes en tu cabecita solamente te permita ver los caminos a tomar por donde las cosas malas van a pasar. Subconscientemente vas a decidir llevarte con los amigos que te van a crear problemas, subconscientemente vas a escoger hábitos que no te traigan algo bueno, subconscientemente vas a consumir contenido que no te aporte nada. Pero subconscientemente, esto funciona a través de tus creencias, te estás autosaboteando. Y usarlo a nuestro favor cambia un montón de cosas, incluso por ver algo, o sea, yo me acuerdo clarito, no me acuerdo en qué taller específico, pero la señora nos decía, la señora maestra nos decía algo así como que siempre tenemos que estar agradecidos por lo que pase, pese a que parezca que sea algo malo. Y un ejemplo que ella nos puso era esto de que un rato, por ejemplo, tú quieres salir a tiempo, ¿no? Y parece que todo se te cruza, ¿no? Que se te caen las llaves, que no encuentras tal cosa, que ya estás saliendo y se te olvida algo y tienes que regresar. Entonces tú, todo el camino pasas como enojado, estresado de que, ay, me cogen los semáforos, ay, pasa esto y pasa lo otro. Y resulta que cuando llegas, ya llegaste tarde y todo mal, pero no te percataste que tal vez todo eso sucedió porque pasó un accidente de tránsito y tú justo no estuviste ahí, porque si hubieras salido a tiempo te no veías los puntos, y eso vamos a llegar más adelante. Pero con esto podemos ir a la ley de Murphy. Y es que la ley de Murphy nos dice que todo lo que podría pasar mal, todo lo que podría salir mal puede pasar. O sea, si es posible, puede pasar. Ajá, y mi papi, me acuerdo que esta fue una cosa que me hizo entender desde muy chiquita. Mientras yo cargaba como que, a mí no, bueno, hasta ahora no me gusta hacer doble viaje cuando, por ejemplo, voy de la cocina al cuarto o del cuarto a la cocina y tengo que dejar muchos platos o algo así, y no quiero hacer doble viaje, o no quiero hacer doble viaje cargando las fundas del súper o todo. O sea, yo es como que intento... 7 fundas a uno en cada dedito. Entonces mi papi me veía así y me decía como, si piensas que algo puede salir mal, algo se te va a caer, lo más probable es que eso suceda. Y efectivamente, ¿por qué? Porque claro, me metió el bichito. En cambio ahora, cuando cojo las cosas y las fundas, como que lo hago estratégicamente, digo, a ver, esto está bien metidito acá, y pienso, o sea, literal digo así como que, no tiene por qué caerse. No tiene por qué caerse, entonces no se va a caer. No. Entonces, antes sí vivía con el miedo de que, pucha, sí pueda salir mal. Y cuando yo lo decía, en mi mente decía, ya la cagué, entonces va a salir mal. Exacto, totalmente. Ahora puedes cambiar, darte cuenta, ¿no? Que si lo pensaste y tomaste en serio la probabilidad o la posibilidad de que esto iba a salir mal y tú crees que con eso ya activaste la ley de Murphy, saber que puedes cambiarlo, que tú tienes control de tu diálogo interno sobre todo, si ya no de tus pensamientos, sí de tu diálogo interno. Y que si crees que ya va a salir mal, pues no hacerlo, ¿no? O sea, es como que un recordatorio de tu mente de decir, estás en peligro, esto puede salir mal, o sea, corrígelo, cámbialo. O calmarte, o sea, dejar de hacer todo al apuro. Por ejemplo, esto que tú decías de yo empiezo y se me daña el auto y por estar enojadísima porque se me daña el auto, cuando estoy en el bus, se choca el bus y luego me roban y toda la cosa. Como que te metiste en esa espiral. Parar, es decir, bueno, ya me metí en esta espiral, voy a salir de aquí haciendo todo presente, voy a volverme consciente de lo que está pasando y voy a hacer paso a paso las cosas sin importar si ya llegué tarde, si esto no salió como yo lo esperaba. Y a eso, bueno, dime. Y es duro, o sea, es súper duro porque cuando, o sea, suelen decir que es una racha, ¿no? Es una mala racha. ¿Por qué? Porque precisamente por lo mismo, porque estamos vibrando en una frecuencia negativa, de pensamientos negativos, entonces parece que algo muy malo pasa y todo lo que empieza a aparecer después de ese momento muy malo sigue siendo malo, porque estamos vibrando en esa misma frecuencia y es súper difícil, porque incluso una parte humana, por alguna razón, quiere dar lástima. Entonces quiere tener de qué quejarse. Es verdad. Sí. Entonces quiere, es como que, imagínate, me pasó esto, pero no solo eso, después me pasó lo otro. Así como cuando justo le contaba al Fabro que recién me reuní con unos amigos y era por poco un concurso de quién había tenido la peor semana. Es como que te sientes bien contándolo, ¿no? Es como que dices, sí, es que tengo razón de que me siento de esta manera. Sí. Tengo razones para sentirme terrible. Quieres justificar porque... tu mentalidad negativa. Exacto. Sí. Y es como que tu ego te premia, ¿no? Ni siquiera, o sea, tú mismo. Tu ego te dice, sí, es verdad, te puedes sentir de la mierda, putéate. Sí, está muy bien. Sí, igual ya todo. Igual. Y con esto podemos irnos a no caer en una espiral negativa emocional. Ahora, lo uno bastante a lo que decía Dani con esto de la racha de cosas malas que te pueden pasar, pero también puedes caer en esta espiral negativa emocional, en donde es muy fácil
De hecho, puedes caer en una de estas y llegar hasta la depresión, porque la negatividad jala. Está comprobado que un comentario negativo tiene mucha más fuerza que un comentario positivo. Despierta más cosas en la otra persona escuchar un comentario negativo que un comentario positivo. Por Es eso como incluso en llama las mucho redes, más. full fanáticos medios pendejos, o sea, están dispuestos, incluso aunque te admiren o lo que sea, a lanzar un comentario Joder, negativo, ¿no? porque quieren recibir la atención, Atención, y saben que totalmente. eso va a ser más probable que lo haga que con un halaguito, que decirte que eres Exacto. tan cool, que eres tan chévere, y están en todo lo correcto. Y lo mismo pasa contigo. Si tú caes en una espiral negativa emocional, o sea, caes en una tristeza o caes en un bajón de repente, si tú lo permites y no tienes herramientas para salir de ahí, cómo ver el lado educativo o positivo de las cosas, esa espiral negativa puede llegar hasta la depresión y mucho más. Entonces, si tú entiendes que la negatividad es muy poderosa, tienes que tener como herramientas para salir de ahí. O sea, dirías que la negatividad es más poderosa que el positivismo. No yo, hay Pero, estudios o sea, que... en general para la gente como Ajá. que es más fácil Es mucho más atraer fácil. 1000 pensamientos negativos que cuando estás positiva atraer 100 positivos. Piénsalo en forma de noticias, por ejemplo. Una noticia de algo bueno que pase no es tan sonada como una desgracia, Es ¿cachas? verdad. Y llama mucho más la atención el morbo en esta sociedad o la realidad en la que vivimos que la bondad Y así o la funciona paz o nuestra la cabeza. O tranquilidad. sea, al final todo eso es el reflejo de cómo funciona la mente promedio humana. Y si es que de todas maneras, el morbo nos gana de... O sea, me acuerdo cuando era lo del COVID o lo de los paros. Me acuerdo que mi mami, o sea, sabía que no podía controlar nada. Sabía que cada día pasaba un día más encerrados y de todas maneras quería escuchar las noticias. Aunque sabía lo que iba a escuchar, quería alimentarse más de estas cosas negativas. Y es porque, o sea, estaba trayendo todo eso y de alguna manera estaba satisfaciéndose. Estaba llenándose también un montón de contenido, porque había contenido en todas partes. Por ejemplo, sobre el COVID, yo recuerdo que una amiga que vivía en Canadá, la mamá vivía en Canadá y yo hablaba con ella, y ella se estresaba un montón por todo lo que estaba pasando en Acá. Ecuador. Y ella decía, es que no puedo dormir, es que estoy con dolor de cuello, es que estoy con dolor de cabeza y toda la cosa. Y yo que estaba aquí, yo sin estar, es que yo no me metía en la cabeza tantas noticias sobre eso y toda la cosa, porque había noticias horribles en esa época. Yo podía vivir un poquito más tranquilo, pero era bastante de lo que tú consumías, lo que te hacía caer en esa espiral negativa. Pero ya es como que hay cosas que llegan, ¿no? Sin que tú las pides, pero hay personas que a propósito están buscando eso para poder Es adictivo. quejarse, ajá, y decir, estamos mal. Es que adictivo. miren qué Dicen mal que, estamos, ¿no? dicen que la parte negativa o la queja o la crítica y toda la parte fea, emocional y de experiencias refuerzan el ego, porque es como que refuerzan que las características de que las cosas van mal, o tus características negativas, o las características negativas de la humanidad. Es como que estás reforzando el decir, la humanidad es terrible, o es muy agresiva, o siempre quiere guerra, o siempre quiere todo esto. Eso es ego. Entonces cuando tú ves este tipo de noticias estás reforzando el ego, Claro. Estás diciéndole como que sí tienes razón. Pero tienes al razón. final, lo que sea en lo que hayas puesto tu mente o tu atención a la tendencia en la que te dirijas, todo lo que consumas va a ser consciente o inconscientemente a que apoyen esa tendencia a la que estás, ¿no? Si crees que el COVID nos va a matar y era lo peor y estábamos súper en peligro y no podíamos salir, todo lo que vas a consumir va a ser de ese mismo estilo y vas a seguir en la misma línea de temor, de miedo. Es como el de algoritmo, violencia. lo vamos a relacionar El más algoritmo. adelante con esto, pero es como el algoritmo de las redes sociales. Ahora, entendiendo esto, la importancia de por qué ver el lado educativo de las cosas, hay que entender los conceptos para entender por qué o cómo sacar la parte buena del aprendizaje de esto que nos ha pasado. Y lo primero que vamos a topar es la dualidad. La ¿Por dualidad. qué no ver las La cosas en... duolingo. La dualidad. Ya, continuamos. Comedia de calidad. Perdón, chicos. ¿El blanco o el negro? ¿Por qué dirías que está mal ver las cosas de esta manera o tú estás de acuerdo No, con verlo no, no. como blanco o negro? O sea, y creo que fue algo que aprendí muy tarde, o sea... Yo era leyendo y seguías hablando. ¿Qué estás diciendo? Que dije Duolingo y no me acordé de Duolingo y solo llamaron Solo mis fluyó, ideas, ¿no? ajá, y llamaban más. Ven como donde sí. pones tu atención, esas cosas Vienen crecen. nomás, Sí, se aparecen. genera, no mentira, ya bueno, es algo que aprendí muy tarde, ¿no? Porque yo sentía que, bueno, después de creciendo en una familia católica y hacer las cosas como siempre me habían dicho que las haga, tenía como un concepto de lo que estaba bien y lo que estaba mal.
que para mí era claro. Y ¿Tú eres era, católica? ¿Bastante católica? era así, ajá. Y para mí era claro, pues esto estaba bien y esto está mal y esto Cielo, está bien en el infierno. testamento, Cielo, en los mandamientos. Exacto, O sea, claramente exacto, lo muy que bien. está en los mandamientos está Se bien. respeta, Ajá, obviamente. Y punto, si no, tú vas al punto. infierno. Exacto, Muy simple. Entonces, en algún punto, Pensar ya en para la qué. universidad, por poco, en la universidad era esto de los grises, ¿no? Que la vida es un montón de grises y hay un montón de cosas que incluso, abriendo un poquito el cerebro, incluso en otras culturas y en otras religiones, se ve bien, se ve mal, comer esto, a sacrificar esto o lo que sea, y es como que Depende es muy... mucho del entorno, depende ¿no? mucho del entorno, entonces Sí. o sea, la dualidad nos limita un montón a creer aprendizaje. que esto está bien, que esto está mal, que no, por acá no vayas, que por acá sí, que por acá hicimos bien las cosas, tienes que hacer bien las cosas como hicieron tus papás, como hizo Dios, como hizo Jesús, Exacto. entonces Por algo te salvó. Por algo tienes un pecado original. ponte pilas. Yo lo veo igual que tú. Yo de hecho lo veo como, esto te tienes que dar cuenta mientras vas creciendo, porque mientras eres pequeño es como que te resulta muy fácil. Bueno, Es un mapa muy sencillo de leer, el saber si eso es malo y eso es bueno, entonces no tengo que hacer lo malo y tengo que irme por lo bueno. y muchas veces es Y el como, castigo no y hagas la porque recompensa, ¿no? te digo que no y ya, entonces, Exacto. bueno. No lo entiendo. Ah, sí, es como que no lo entiendes hasta que lo empiezas a cuestionar. Hay una teoría del péndulo que dice que siempre se llega a los extremos antes de caer en el medio. Entonces yo creo que va así más o menos el aprendizaje cuando somos pequeños y mientras vamos creciendo. De pequeños es como que conocemos el mal y conocemos el bien y nada más vemos estas dos cosas porque nuestra interpretación o nuestra lógica o nuestro razonamiento de esa época no nos permite ver más allá, no nos permite ver grises o no nos permite interpretar las cosas de forma de aprendizajes. Entonces es sencillo. Pero mientras vas creciendo y mientras más vas aprendiendo, no creo que esté totalmente relacionado con el crecimiento porque hay gente que ve el blanco o negro por el resto de la vida. Pero mientras vas creciendo y si tienes un poquito de perspicacia o intención de desarrollar un poquito más de inteligencia, entiendes que las cosas no son blancas o negras, que no hay totalmente malo o bueno. Totalmente bueno. Yo lo califico mucho de útil o inútil y lo digo en mi programa para hablar en público. No hay como cosas buenas o malas, sino cuando hablas en público es útil o inútil. La muletilla en ese momento es útil o inútil para ti. Tal vez la muletilla te sirvió para otra vez estructurar las cosas que tenías en tu cabeza y luego diste una excelente exposición. O fue inútil porque lo repetiste y te quitaron credibilidad. Pero es útil o inútil. Y hablo de inútil o útil con respecto a un objetivo, ¿sabes? Fuera de bueno o malo, en cambio bueno o malo sería para llegar al cielo, ¿no? Y malo para llegar al infierno. Pero en ese caso el objetivo es tuyo, ya no ves como simplemente blanco o negro, esto está bien o esto está mal, esto lo hago o esto no lo hago, sino que ya lo interpretas. Es como lo tomas o lo dejas, ¿no? Es como que mi mami siempre me decía esto, si es que la abuelita te empieza a decir tal cosa y no estás de acuerdo, no le pelees, mija, o sea, tú escúchale y toma si es que algo te sirve y si no, déjalo. O sea, y es algo que creo que tú me dijiste, que era esto de que si es que algo no te sirve, como no es tuyo, devuélveselo a esa persona. No sé si fuiste tú, sí, ¿no? Sí, no lo recuerdo. Un autor se llama Pero siempre que yo Fabricio lo he Calisto. dicho. Creo que sí lo dijimos, que es como que si el pensamiento de alguien más Sí. ¿no es cierto? Es como que te lo quiere meter o te quiere aconsejar a la final y a ti no te sirve, como que devuélvelo al dueño porque no era tuyo. Y eso cuando estás pequeño no lo entiendes. En cambio, cuando estás pequeño escuchas algo que tú no lo aceptas totalmente y en vez de escucharlo le das la contra y empiezas a pelear. Y lo que haces es poner tu atención en eso que no querías poner tu atención desde el inicio, pero al poner tu atención estás haciendo que se vuelva más grande, que la otra persona refuerce más su opinión cuando tú creías cambiarla. Lo que recomiendo, y cuando vas creciendo te das cuenta, es que tomas lo que te sirve y dejas lo que no te sirve. Y simplemente si otra persona empieza a decir cosas que no van con tu opinión o con lo que experimentaste, no intentes cambiarla, a menos de que ya te importe un montón esa persona y quieras cambiar porque es para su bien y toda la cosa. De otra manera, por tener la razón, no te sirve estar poniendo tu atención ahí, porque es atención que estás desperdiciando, energía que estás desperdiciando, poniendo en un tema que ni siquiera te importa. O sea, a mí realmente en algún punto yo, bueno, sigo diciendo a veces cuando tengo tiempo, porque creo que cuando lo decía antes
porque tenía mucho tiempo, a mí sí me gustaba como que pelearme pelea, con, ¿no? con Es desconocidos en interesante, ¿no? internet, así, o sea, a ver qué van a decir, y uno está emocionado ahí, ¿qué me va a decir esta señora provida de Facebook? Entonces, Tu tía. mi tía provida. Entonces, o sea, antes yo creo que sí, o sea, está totalmente relacionado al tiempo libre. Totalmente. Porque ahora es como que realmente ya, o sea, digo, chuta, sí quisiera responderle algo, pero tengo algo que hacer, pero tengo Los esto y tóxicos tengo tienen otro. mucho tiempo libre, Sí, los la verdad, haters sí. tienen mucho tiempo libre para estar observando ese tipo de cosas. Y esto podemos llevarlo a la historia del granjero, que me encanta contar a todo el mundo. Y es que, bueno, había en un pueblo muy, muy lejano Saco las marionetas. un granjerito. Sí, eso tenemos que hacer. En un pueblo muy, muy lejano, un granjerito que tenía un hijo, vivía solo con su hijo, en un pueblito muy, muy chiquito. Y tenía una granja que tenía varios animales. Una mañana los caballitos de su establo se escaparon y en la tarde los vecinos y toda la gente del pueblito se reunió y le dijo como que qué mala onda que que era un pueblito muy cool, qué mala onda que se te hayan escapado todos tus caballitos. Y él dijo, sí, se escaparon mis 3 caballos. Le decían, qué mala onda. Y él dijo, tal vez. A la mañana siguiente volvieron los caballos y trajeron 5 caballos más salvajes y volvieron al establo. En la tarde, las personas del pueblo se reunieron y le dijeron, qué buena onda que hayan vuelto tus caballitos y hayan traído más caballitos, qué bien. Y él dijo, tal vez. Y en la mañana siguiente, el hijo, intentando domar a uno de estos caballos, se cae del caballo y se rompe un brazo. En la tarde se reúnen las personas del pueblito y le dicen como, qué mala onda, se rompió tu hijo el brazo intentando domar ese caballo, qué mal que hayan venido esos caballos. Y él dijo, tal vez. La mañana siguiente llegó el ejército y se llevaron a todos los hombres saludables y jóvenes de la ciudad, del pueblito. Pero no se llevaron a su hijo porque estaba roto el brazo y no les interesaba tener gente así en la milicia. Entonces en la tarde se reunieron las personas del pueblito y le dijeron, qué buena onda que no se llevaron a tu hijo. Y él dijo, tal vez. Y la enseñanza de esto es que nosotros no terminamos de ver como que toda la perspectiva, todo el mapa completo. Nosotros creemos o juzgamos a las cosas por individuales. Juzgamos un evento como malo o como bueno y nos cerramos a juzgar eso y no vemos como que el plan más grande o no confiamos en que incluso ese pequeño evento que nosotros juzgamos como malo puede llevarnos a algo bueno. Creo que no tenemos paciencia tampoco, ¿no? Porque, o sea, sea malo o bueno, queremos que pase ya, o que se acabe ya, o que ya, si es que voy a pasarla mal, que paso mal ya. Pero es como que, o sea, la imagen completa no la decides tú, o sea, no es como que ya de aquí a la semana ya voy a saber por qué me pasó esta cosa que está mal, o por qué me ocurrió esta cosa, qué aprendizaje me deja. En realidad, esa es la cosa, no lo sabemos. Y algo... Vive el granjero, dice, ya, quédate. Y algo, justo a mí esta semana me pasó una tragedia, no mentira. Perdí mi teléfono con el que yo... No pasa nada, sigue hablando más. Perdí mi teléfono con el que yo trabajaba y hacía contenido. Y bueno, o sea, intento no decir que chuta, o sea, obviamente lo digo y no soy humana, me quejo, me duele, me da pena, pero en algún punto solo estoy pensando en como que tengo que confiar, darle tiempo. Era el iPhone 12, tenía radiación encima, según Justo eso Francia. yo le decía al Fabro como que tal vez yo le iba a dar ese teléfono a mi esposo pronto y pues decía, tal vez a mí no me afectaba la radiación, pero cuando le diera a mi esposo el teléfono sí le afecta la radiación y le da algo muy Y para malo. esto el contexto es que en Francia prohibieron los iPhone 12, todos los 12 me parece, porque estaban emitiendo demasiada radiación y estaban emitiendo radiación o sea, sobrepasaba lo permitido, porque ya todos los teléfonos emiten cierta cantidad de radiación, pero los iPhone 12 específicamente estaban emitiendo de más. Entonces, tal vez pasó por eso. Exacto. No lo sé, pero estoy teniendo paciencia para ver si esto pues es plan de algo más. Pero ahorita, cool. bueno, pues el aprendizaje que sacaste de ahí es que... No sea tan descuidada. Eso, uno, y que tal vez no deberías darle cosas con radiación al Stevie. Sabiendo que tienen radiación, voy y le regalo, no Exacto, me parece sabiendo. que mal. Y esto cae en el siguiente concepto que queremos que entiendas. Y este no es nuestro, este lo sacamos de uno de los
me parece que fue speeches de Steve Jobs en una universidad en donde habló de que deberías confiar en que los puntos se van a conectar. Él hablaba de esto en su experiencia o en su camino de construir Apple y él decía que él no fue a la universidad como tal, no tiene un título como tal. Pero él se metía a clases de sus compañeritos y dormía, de hecho, en los cuartos de los compañeritos de la universidad. Pero nunca como tal estudió una carrera con un pensum que te decía estudia esto, esto y esto. Sino que se metía a las clases que a él le parecían interesantes e iba aprendiendo cositas de ahí. Lo que él cuenta en este speech es que una de las clases a las que él se metió era... ¿Cómo es esta materia en donde te enseñan a escribir? Caligrafía. Caligrafía. Se metió a caligrafía, a aprender a escribir. Y él no sabía para qué le iba a servir. Pero cuando diseñó su primera Apple Computer, la primera Mac, era la única computadora del mercado que tenía diferentes tipos de caligrafía. Y esa la distinguía, la hacía como interesante, más hermosa. Y él decía, yo no tenía idea para qué me iba a servir, pero yo confiaba y siempre confié en que los puntos se iban a conectar. Eso me gustó full cuando lo oí por primera vez al Fabro diciéndolo. No a Steve Jobs, a él no le voy a decir eso. Y yo decía como, qué bacán, o sea, me imagino solo esas figuritas gigantes, ¿no? Que habían en las pandillas, donde eran full puntitos y tú tenías que unirlos en cierto orden. Y si es que los unías bien, se hacía una estrella, un animal, un elefante. Cierto. Entonces a eso me recordaba. Las revistitas. Entonces yo decía como que qué cool, o sea, qué cool que todos los puntos de alguna manera y se conectan y forman algo chévere y no necesariamente en ese orden. Y eso también es como que lo de la pandilla, ¿no? Porque pueden estar puntos al lado, pero tienen distinto orden para que la forma sea completa. Entonces ciertas cosas que aprendí en la escuela que en este momento yo diga como que no me sirvieron de nada, puede que me sirvan en un futuro que aún no estoy viviendo. Exacto. A mí me pasa esto bastante con la arquitectura. Como saben, ya les he dicho bastantes podcasts que yo no ejerzo totalmente, de hecho no ejerzo para nada la arquitectura. Pero mucho de lo que yo he aprendido de la arquitectura... ¡Feliz día del arquitecto! Justo hoy lo estamos grabando y hoy es mi día. Así no lo ejerza, lo soy. Y es que mucho de lo que aprendí en arquitectura lo fui aplicando en mis propios proyectos. El orden, la estructura, los procesos, los sistemas. Hay una cosa que yo repito un montón en mis conferencias sobre productividad y así, y es el EDT, la estructura de desglose de trabajo. Y es una estructura que utilizan en construcción, para organizar los sistemas constructivos. Y yo lo utilizo, el mismo sistema, pero para mis propios proyectos. Para construir otras cosas. Entonces, es como que lo que aprendí lo voy utilizando en pequeñas cosas. Y sí, al final vas confiando en que los puntos se unan. Hay un videíto de este man del que hace de Pablo Escobar en esa novela colombiana, en esa serie de Colombia. No sé si es esa. No. Creo que es Pablo Escobar tal cual la serie, ¿no? O si es Narcos, no sé, bueno. Pero es el Pablo Escobar. Y él subió un videíto y lo relacionó mucho con un libro de una enfermera en donde habla él que dice: nosotros no lo sabemos, dice, y nos pasamos la vida quejándonos y sufriéndolo. Utiliza palabras mucho más colombianas y más fuertes, diciendo como nos pasamos la puta vida quejándonos y llorando y viviendo mal, pero lo que no entendemos es que al final todo va a estar bien, dice, y la lloramos y los jodemos, pero al final todo va a estar bien, dice, confía en eso, todo va a estar bien. Y esto lo relaciono con este libro de las enfermeras, en donde una enfermera que escribió un libro de consejitos de gente muy mayor, que estaba a punto de... Consejitos de gente muy mayor. No recuerdo cómo se llama el libro, pero era como que la man preguntaba, o sea, entrevistas a las personas mayores, como, ¿cuál es el consejo que darías a los jóvenes? Y uno de los consejos que se repetían mucho es que confíes, que las cosas se van a dar, que no te preocupes tanto, que vivas la vida tranquilo y feliz porque las cosas van a estar bien. Que no es tan serio tampoco, ¿no? A la te vas a morir. Ajá, sí, estamos aquí para disfrutar, para pasar un buen rato. Algo que me liberó hace ratito, que yo vi en un dato que decía que si toda la historia del planeta estuviera planteada en forma de días, en forma de un año, de 365 días de un año, nosotros estaríamos en los últimos 2 minutos del último día del año. O sea, la humanidad estaría en los últimos 2 minutos del año. O sea, el resto del año nosotros no existimos. Nosotros nos estamos preocupando. Estos 2 minutitos que tenemos de toda la historia del planeta, vivimos preocupados, estresados y creyendo que somos más importantes de lo que somos.
Pero eso me liberó un montón, no sé por qué. Porque no soy tan importante. No tengo Piensas tanta que responsabilidad. nosotros que con nuestra ropa y con nuestros sistemas y con el dinero y con todo, creemos que todo es demasiado importante y que todo es de vida o muerte y que si no funciona algo, pues qué mal, soy un fracasado. O si no me para bola esa persona, pues qué mal, me voy a quedar sin el amor. Y al menos nosotros, como personas tranquis, o sea, no somos el papa, no somos como el presidente de algún país, no tenemos tanta, bueno, aunque los presidentes tampoco es que creen que tienen tanta responsabilidad, Ellos no creen. pero, Por lo menos los de Latinoamérica, ellos saben que no tienen tanta responsabilidad. pero nosotros somos, o sea, literalmente somos personas que estamos aquí para disfrutar nuestra propia y única experiencia de vida. Y es verdad, o sea, nada es tan en serio, ningún trabajo vale tanto la pena, ninguna carrera, ningún deber, ninguna amistad, ninguna relación. Ninguna amistad. Ninguna amistad no vale tanto tanto la pena. como para que pases tiempo como perdido, o sea, es que, o sea, al mismo tiempo es como una dualidad también, ¿no? Dualidad. Es como una Dua Lipa. En este podcast lo vamos a llamar así. No seas Dua Lipa. Como que el punto es de la vida no es para tanto, no es tan seria, disfrútala, pero al mismo tiempo es como que al ser una sola vez la que estamos aquí, o sea, en serio intenta no perder el tiempo con cosas tan banales, ¿no? Ajá. O sea, es lo uno también Exacto. con lo otro. Pero creo que hay que encontrar un sano equilibrio, no ser Dua Lipa, sino que encontrar un sano equilibrio entre darle la importancia a las cosas que realmente son importantes, pero cosas que en realidad son importantes para ti, no que la sociedad te dice que son importantes, porque hemos caído en vivir en una sociedad o en una mente como colectiva en donde le damos la importancia a lo mismo. Todo el mundo cree que el trabajo y verte increíble frente a tus amistades y frente a tu familia es importantísimo. Y vives la vida dependiendo de lo que tus papás o tus amigos digan. Y no mirándote al espejo y preguntándote si lo que estás haciendo es realmente lo que tú quieres hacer y lo que tú disfrutarías hacer. Hay una pregunta que dicen que es para encontrar tu propósito y dice, ¿qué harías si no pudieras fracasar? ¿Qué harías si no existiera el fracaso? Y la respuesta honesta es lo que en realidad quisieras hacer. Y que si tú en esta pequeña experiencia de vida que tienes no lo haces, en realidad estás desperdiciando este tiempo que te dieron y posiblemente, según la cultura hindú, vuelvas a repetir esta vida, a reencarnar hasta que la cumplas, hasta que entiendas este tipo de cositas, hasta que despiertes. Y bajes de nivel y arrancándose en una hormiga. Exacto. No sé si eso es bajar de nivel, verás, porque pensándolo como fríamente, después de nuestro yo maté ego. hoy 2 hormigas, creo que estuvo muy mal. Exacto, pero es que ellas no viven preocupadas yo no creo que vivan preocupadas. Por ejemplo, dicen que nosotros como seres humanos, nada más nosotros entendemos como que el concepto del el pasado y el futuro, y esos dos conceptos nos aprisionan, el tiempo en general, nos aprisionan. Es como que nosotros preferimos vivir en el pasado o vivir pendientes del futuro y no vivimos totalmente en el presente. Pero un animal, una hormiga, un árbol, no viven en el pasado o en el futuro, no se mueren porque el árbol de al lado nació más alto o una hormiga no se muere porque no está al otro lado del mundo viajando y siendo una hormiga influencer. Entonces no sé si el nivel de conciencia... Quiero ser una hormiga. El nivel de conciencia... se queda ahí la... Oh, yo soy esa hormiga influencer. Algún día. ¿Dónde lo seré? En una de mis vidas. Sí, cuando soy una hormiga. Exacto. Ahorita tengo que hacer cosas más importantes. Exacto. Como preocuparme por el pasado. Entonces sí, yo a lo que quería llegar era que la hormiga no vive preocupada por esas cosas. Entonces el nivel de conciencia, nosotros lo juzgamos como qué vida más chafa, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad. Pero el nivel de conciencia que tiene esa hormiga tal vez es muy superior Más al nuestro. elevado. Le importan las cosas verdaderas. Exacto, el azúcar. Como haría traer azuquita de las cocinas de otras personas. De mi cocina, hijas de perra. Ahora, la ley de atracción. Creo que podemos pasar. Ahora, para esto, este podcast va a estar dividido en dos partes, porque no queremos como ir tan rápido y que no entiendan los conceptos que tenemos que tratar, ni contarles o dejarles a medias con las experiencias que queremos compartirles. Y vamos a ir dejando, no sé si hasta el tercero o cuarto. No, dos. Hasta el segundo. Vamos a ir dejando el resto para el próximo episodio. Por ahora vamos a tratar la ley de atracción. ¿Qué dirías que es la ley de atracción? Esto creo que igual lo tocamos más a fondo en el anterior capítulo, en el anterior episodio, pero en sí creo que lo que quedamos es como que todo lo que vibra en la misma frecuencia en la que tú estás vibrando, sea positivo, negativo, neutro o lo que sea,
se atrae hacia ti. Personas, situaciones, cosas, incluso todo ese tipo de cosas, puedes atraerlos y depende de ti si sea positivo o negativo, pero tú tienes el poder de atraerlos hacia tu vida. ¿Qué dijimos? No seas Dua Lipa y estás hablando de positivo o negativo. O neutral, cacho. Dicen, bueno, según lo que he entendido, todo es neutral. La interpretación que tú le das de positivo o negativa depende de tus creencias. Por ejemplo, la muerte. Siempre relacionamos a la muerte con algo negativo, o creo que si se muere alguien en esta cultura occidental, nosotros lo relacionamos como qué mala onda, ¿no? Se fue. Tal vez. Exacto, ahora podemos decir eso, tal vez. Pero en otras culturas, África, Occidente, Oriente, China, en estas culturas muchas la ven como un siguiente paso. De hecho, lo festejan. Se han encontrado culturas en África específicamente que festejan la muerte, que no la ven como algo malo, que hacen una pausa y lo festejan. Y es como que dicen, este man pasó una vida que nosotros queremos tener, algo más libre. Y nosotros lo vemos como algo malo. Entonces depende mucho o el entorno. Eso es muy raro también porque se supone que, bueno, en el catolicismo también vas a la vida eterna. O sea, es como que ya, cool, pasaste la etapa de prueba aquí en la tierra, con todos los pecados y todas las tentaciones, y ahora sí vas a ir a tu vida eterna. Pero de todas maneras es la misma religión y cultura que le llora a los muertos mucho, o sea, y algo que yo me acuerdo mucho de eso también es como el rosario. Rezar el rosario es como que, incluso es como, rezar el rosario para mi entendimiento en ese entonces, o sea, bueno, más que para los que rezamos, que es bien largo, es como una especie de corrupción, ¿no? ¿Sí? O sea, porque yo, cuando se murió mi bisabuelita, nos reunimos a rezar el rosario, y yo pregunté, así como, ¿cuál es el objetivo? Si es que ella ya está. Le pregunté a alguien, a mi padre creo que me dijo, y dijo que esto es como una especie de que se le pide a la Virgen y a los santos que le hagan pasar. Prácticamente. Sí. Y yo que así intervengan. Por eso sí lo dicen, claro, lo saben decir clarísimo. Interviene por nosotros. Ajá. Y por intercede por nosotros. Y yo es le como, dije, estás diciendo que estás sobornando de la vida. prácticamente. Y yo le dije, papi, ¿qué crees que la abuelita no va a poder entrar al cielo? Así, enojadísima. Sí. Siento que no era una santa, que ella y sus 9 hijos no eran una... De distintos maneras. Y la cámara, pobre Isabel. No. Ella solo tuvo 3. 13. 3, nada más. Una mujer recasada. No, pero, sí. O sea, yo así como que la abuelita, todo el mundo le amaba a la abuelita. Era bien chévere, nos dio un montón de cosas. Nos acompañó hasta el final. Y aparte tenemos que sobornar para que él vaya al cielo. Exacto. Yo creo que Dios la va a recibir con los brazos abiertos. Es verdad. Entonces, las religiones que están enfocadas bastante al catolicismo, al cristianismo, es un poco confuso, sí, para ellos mismos, ¿no? Es como que no lo terminan de entender. Solo saben que tienen que hacer eso. Ajá. Porque el padrecito porque eso está bien. Está bien, exacto. Y nosotros, en mi caso, yo lo aceptaba. Cuando era niño, yo iba a la iglesia, estaba en una escuela católica. Yo iba a la iglesia y yo iba simplemente como ir a clases, porque me dijeron. Entonces, pararte, levantarte, rezar, cantar, aprenderte las canciones, eran parte del colegio, era parte de la escuela. Tenías que hacerlo o te reprobábamos, no pasaba. Simple. En cambio uno crece y empieza a ver por qué estamos parándonos, por qué estamos repitiendo esta frase. Pero no todos, ¿Por qué? Mi culpa, mientras sigues haciendo. Sí. No, sí, ¿por Antes qué? era más. Pero no hay que ser Dua Lipa, ya lo entendemos. Sí, yo también lo entiendo de esa manera. La ley de atracción es lo que tú atraes, lo que eres, lo atraes. Y tal cual, como dicen, como vibras. Antes se entendía esto de cómo vibras como algo muy esotérico, mágico, ¿no? Pero en realidad está muy ligado con la física cuántica, de hecho, que dice que las cosas que todo está en constante vibración y todo está en constante cambio. Y la ley de atracción habla de que este cambio y esta vibración está determinada por la calidad de tu vibración, por la velocidad de tu vibración, y esto atraerá o repelerá ciertas cosas. Entonces yo lo entiendo de esa manera, es simple, lo puedes ver de un ladito más esotérico y todo, pero también lo puedes ver desde la parte física. Aplica para ambos, ajá. O sea, si es que eres de los que no, dígame por la ciencia, aplica. Y si eres de no, dígame por lo que siento, se ha comprobado que eres mucho más energía que materia, que la materia depende muchísimo del observador. Entonces se ha comprobado. Y ahora, con esto podemos pasar a causa y efecto. Y aquí pusimos algo muy interesante que dice, cuando haces cosas, pasan cosas. O sea, hablando del tema de cómo sacar algo positivo de una experiencia negativa,
es justo eso, ¿no? O sea, pasa algo malo y empiezas a portarte de forma negativa, a contar tu triste historia a todo el mundo, a quejarte, a competir con quien tuvo el peor día con tus amigos, todo eso. Y pues haces esas cosas, pasan más cosas malas. Así de simple. Igualmente, si es que quieres tener cambios de esta mala racha, de esta actitud negativa, de esto malo que te pasó, y empiezas a hacer cosas enfocado en una mentalidad más tranquila, más calmada, más pausada, más confiada de que lo bueno está por venir, pues haces cosas en ese estilo, en esa línea, y van a venir cosas en esa línea. Yo tenía una frase en mi cuarto que decía como que cuando haces las cosas con calma todo sale bien, pero a lo que me refería con esto es cuando haces las cosas pensando, cuando haces las cosas presente, todo sale bien. Y lo he notado, cuando haces las cosas rápido, en piloto automático y simplemente reaccionando a todo lo que está pasando ahí afuera o a lo que te pasó, es como que dependes mucho de tu entorno, dependes mucho de lo que esté pasando ahí afuera. Y si sale bien o mal las cosas, saldrá. Pero cuando estás presente, haciendo las cosas con intención, o sea, estás mezclando la acción con la intención, esto es mucho más poderoso y estás enfocándote, es como lo que decimos, poniendo tu atención en algo más fuerte. Entonces, cuando decimos esto, de cuando haces cosas, pasan cosas, específicamente nos referimos a esas cosas que estás haciendo conscientemente, en el presente. Recién me salió una historia terrible en esto de True Crime, que sobre esto, porque el señor contaba, el señor que estaba relatando la historia decía justamente eso, ¿no? De que todos tenemos, o la mayoría de personas tienen una rutina que pueden hasta de cierto punto, está tan aprendida que funciona en piloto automático. Y dice que un día en esta familia, que vivía la esposa y sus 2 hijas, su rutina era que ella era profesora o ayudaba a la directora del colegio y tenía que ir todas las mañanas desde temprano al colegio y luego regresar. El esposo, por su lado, no entraba tan temprano, entonces él iba en su carrito y le dejaba a la niña en la escuela y a la otra niña en la guardería y se iba a su trabajo. Ella la recogía en la tarde y así vivían toda su vida. Ese día el dentista le dice que solo le puede atender al esposo en la mañana. Entonces el esposo le dice a su esposa, a la profesora ayudante, que ella les vaya a dejar a la niña chiquita, a la bebé, a la guardería, creo que tenía 2 años. A la bebé. Entonces, ya quedan en todo bien. La señora va con la bebé que todavía estaba dormida, porque como ella sale antes del trabajo, o sea, va antes al trabajo que todo el resto, le lleva dormida, le ponen el asientito del carro y dice, chuta, pero está muy temprano como para dejarla en la guardería. Voy a parar a comprar unas donas para mis compañeros de la escuela, sí. Entonces compra las donas, paga, sigue su rutina, va al colegio, les da las donas, pasan 8 horas y viene una compañera y le dice, Abby, no me acuerdo cómo se llamaba, tu bebé está en el carro, ¿fuiste por ella ahorita o algo? Y la bebé ya estaba muerta. No lo esperaba, no jodas. Entonces ella decía que fue tan automático que no vivió ese rato, o sea, solo siguió con su rutina, que su cerebro estaba en automático, así hizo las mismas cosas y todo. Y ese rato ella fue, corrió, abrió la puerta, le cogió a la bebé, gritó y todo, y ya pues había muerto 8 horas en el carro. Ven lo que hace el piloto automático, si no vives conscientemente puede pasar cosas así. Y eso, hay full casos, ahora ya no hay tantos, porque creo que ya es hasta delito dejar a los niños en el carro, pero antes... Pero no se dio cuenta, ya no lo dejaba... Había un montón de casos de bebés que se morían porque se les olvidaba, o sea, le llevaban, se quedaban dormidos, por mala suerte ese bebé se quedaba dormido y no se abulla, y se les olvidaba. Horrible, la madre se debe sentir muy culpable. Yo creo que va a vivir presente toda su vida después le dio una gran enseñanza. Yo recuerdo que una señora que le daba clases hace tiempo, mi trabajo cuando les estoy enseñando a hablar en público es sacarles un poquito de su zona de confort y hacerles hacer cosas diferentes para que sepan que se puede romper creencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que les ponía a hacer en la mañana era meditar. Entonces, ella me decía que cuando empezó a meditar, se empezó a dar cuenta del piloto automático en el que vivía. Y se empezó a dar cuenta, a caer en cuenta, una vez que cogió y cambió las medias, creo que sí te contaba, cambió las medias del fondo al principio. Y ella se despertaba, o sea, se despertaba del piloto automático en el momento en que en la mañana abría el cajón de abajo creyendo que ahí estaban las medias cuando ya había cambiado las medias de arriba. Y le pasaba todo el tiempo. Una y otra vez le pasaba todo el tiempo. Hasta que empezó a meditar y se volvió un poquito más consciente, pero eso le rompía el piloto automático. Yo me acuerdo que cuando arreglaba mi cuarto, que no soy una persona muy ordenada, pero me da esos ataques maniáticos de ser la persona más ordenada un día y termino arreglando todo.
Y es como que en esos momentos estás presente y dices, claro, aquí está mejor tal cosa, aquí la voy a poner. Pasan unos días, pasan unos meses y yo me acuerdo, mierda, o sea, me acuerdo que en ese momento yo dije, ay no, lo voy a cambiar de puesto, pero no me acuerdo, o sea, estoy tan acostumbrada a coger tal cosa en el mismo lugar tanto tiempo que pese a que en ese momento lo dije conscientemente de que obviamente este artículo estaría mejor en este lugar y lo voy a encontrar mejor, soy tan acostumbrada a tenerlo en el otro, no lo encuentro. Totalmente, se me sí, pierde. totalmente. A mí también me pasa lo mismo. Yokoi Kenji decía que la disciplina es una mezcla entre el orden y darle un lugar a las cosas. Es como que darle, como nombrar, bautizar. Decía que los japoneses hacen eso. No. Bautizan este lugar. Entonces ellos se emputan si tú no dejas las llaves donde dejan las llaves de ellos. Decía, y así vivo yo. Así es como que digo, Emputado. sí, también. Cuando alguien no deja las cosas donde debería dejarlas o no cierra las puertas. No, pero eso me pasa bastante, es como que yo bautizo, en este lugar van las llaves, en este lugar van mis libros, en este lugar va mi computadora, en este lugar, entonces ya no tengo que estar pensando en dónde lo dejé o simplemente como que dicen que tú todo en tu día tú tienes una barrita de decisión y esa barrita de decisión se va acabando con cualquier decisión que hagas. Si tú decides lo que te vas a poner en la mañana, plac, se te reduce la barrita. Si decides lo que vas a desayunar, plac, se te reduce la barrita. Entonces, mientras más decisiones vas tomando en el día, esa barrita se va disminuyendo. Tienes Y cuando número de decisiones. y cuando tú quieres decidir algo importante, esa barrita ya está demasiado pequeña. Entonces, cuando yo descubrí esto, la idea o lo que quise hacer es que todo funcione de tal manera que yo no tenga que decidir lo no importante. Por ejemplo, la ropa. Todos visto que yo me he visto igual todo el tiempo. Entonces, mi casa, o sea, siempre está igual. O sea, intento que todo esté ordenado, que todo esté limpio, que todo esté en su lugar, para que las decisiones importantes que yo tenga que tomar, esa barrita se utilice en esas decisiones importantes. Porque se va a acabar. Y ahora que entiendo que la decisión y esta barrita se acaba, le pongo mi interés en decidir las cosas importantes. Entonces el orden y la disciplina están directamente relacionadas con cómo te ordenas previamente. Qué cool, me gusta eso de la barrita de decisiones. Incluso creo que pueda como aplicar al hecho de que también las cosas importantes las tienes que hacer al inicio del día para que tu barrita las pueda usar como que al inicio, y ya si es que algo se presenta en la tarde que no es tan importante, pues ya o dejas que alguien más decida. Ajá. Sí, totalmente. Entonces, qué loco, me gusta ese concepto. es muy interesante. Entonces, con estos conceptos que acabamos de ver, amigos, en esta partecita de las cosas buenas que te dejaron las malas experiencias, vamos a entrar a experiencias que nosotros hemos vivido y que ya han pasado tanto tiempo que nosotros le hemos visto el lado bueno a estas experiencias. Bueno, personalmente esta es como mi momento canon, así, pero... Momento canónico de la araña. Pero hijo, aquí le mordió la araña. Sí, aquí me dice Spider-Woman. O sea, esto me cambió totalmente la vida. O sea, yo antes de esto era una persona y después de esto... Y no inmediatamente después, porque el aprendizaje llevó tiempo de darse cuenta. Toma tiempo. Pero me volví a otra persona. Yo estuve en el terremoto de Pedernales del 2016. En Pedernales. Entonces... hubieron muchos factores que hicieron que por suerte no perdamos la vida, las personas con las que estaba, porque era como eso, ¿no? Si es que era otro escenario que era lo que hubiéramos seguido el itinerario, lo más probable es que estuviéramos estado muertos. Si es que si hubiéramos entrado antes al océano, que el océano se retiró totalmente, nos hubiera tragado el océano, hubiéramos todos muertos. Wow. Entonces, había muchos escenarios que podían haberse dado, pero las cosas se dieron de tal manera, fuera del itinerario, llegamos a tal hora y nos bajamos de la furgoneta a tal minuto, que hicieron que no siguiéramos aquí, ¿no? Entonces, obviamente, la experiencia fue traumática. Ver la gente morirse fue traumática, ver las cosas caídas, cómo se movió también, cómo se sintió, porque una cosa es un temblor en la playa. En la arenita, sí. Y se sintió mucho y es como que ¿Se sintió mucho en la arena? Muchísimo. O sea, y para mí fueron como, eso siempre digo, para mí fueron como 10 minutos. Así. ¿Ah, sí? O sea, fue muy largo y era como, yo les contaba que cuando en las películas la gente suele decir eso de que antes de morir ves tu vida como una película. Ojos, sí. Y no necesariamente la ves así como una película, o por lo menos no fue a mí. O sea, oías, era como que... una comedia, ¿no? Sí me acuerdo de esa. No, o sea, ni siquiera recordaba cosas.
pero pensaba como que, o sea, me dio el tiempo de pensar en las personas a las que iba a dejar, en qué les pasaría, en escenarios posibles de cómo vivirían esas personas sin mí. O sea, así, o sea... Wow, o sea, te ponías a pensar en sus vidas antes Ajá. que en lo que pasó en la Ajá, tuya. claro. Y creo que en base, o sea, ahorita pensándolo bien, también era porque no había mucho que pensar. O sea, no había muchos pensamientos o experiencias que había hecho hasta ese punto porque yo las quería hacer. O sea, en realidad solo había sido una vida de una niña chica de 20 años, que tenía 20 años en ese momento, donde solo había seguido órdenes y había hecho las cosas porque le decían que hicieran las cosas. Entonces, incluso me acuerdo que yo decía, hijo de puta, me voy a morir virgen. Ya nada. No, voy a morir. Tengo que aprovechar algo. ¡Rápido, alguien! ¡Alguien! Me ofrezco como tributo. Entonces, y eso era como que se detiene el tiempo, o sea, mientras pasaba eso, o sea, las cosas se caían, había un montón de gritos, las personas, los chicos me acuerdo que intentaban sacar la furgoneta porque se había metido entre la arena y pedían ayuda. Mientras se movía todo, ¿cuánto duró allí? Creo que duró como 15, 20, 30 segundos, Pues algo sigue así. cantando, vamos a... Entonces, o sea, pasaba mucho, la gente intentaba llamar, o sea, y yo estaba congelada pensando así. Y me acuerdo que... ¡Muévete! Ajá, y una amiga me dijo, tenemos que salir de aquí. Ya no había el mar, entonces lo más probable es que vaya un tsunami, que el mar regrese y nos haga mierda. 2016, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, yo me acuerdo que ese rato le dije a mi amiga, o sea, ya no alcanzamos a irnos a ningún lado si el mar regresa. O sea, yo estaba así como que, ya nos morimos, ya nada. Hasta aquí llegué, o sea, una O sea, ¿qué? actitud... ¿Pero qué estabas sentada en bikini esperando? ¿O estabas que Estaba con el shortcito en torno del baño, Ok. parada en la arena, sin que se pueda mover la furgoneta y no podamos salir de ahí, o sea, mientras los postes estaban cayendo. Ah, se caían Se y toda la caían los cosa, postes de tipo... luz, así como... Wow, Por tipo... eso, como fin del mundo, así. Yo por eso No, yo ¿cómo le es esta decía... película Tomorrow? ¿No? ¿Cómo es? Tomorrowland. El día después de mañana. Ajá, algo así, ajá. ¿no? Y no había mar, estaba todo arena. Entonces uno era... O sea, en ese escenario muchos toman distintas como... Todavía estaba en modo zen. No sé si era modo zen o modo pendeje zen, pero... estaba así como que ya... ¿Para qué irnos? O sea, Valió más. sí, o sea, estaba... O sea, y no tenía ninguna... 11 minutos ha durado. No, como... O El sea... terremoto fue precedido por un sismo de magnitud 4.8 que ocurrió Es que fue el terremoto y luego el... Sí, o sea, entre tantas réplicas capaz fueron 11 minutos. Ok. Pero fue segundos, pues. Creo que fue un minuto, no me acuerdo. Pero bueno, entonces, la cosa es que fue horrible. Pero estuvo moviendo mucho tiempo, al parecer. Sí, y fue bien duro, fue horrible. Fuimos a buscar a un chico que se había quedado como que en la comunidad, no lo encontramos, el profesor estaba como súper preocupado, pasamos muchas cosas. Esa noche vimos a una persona que le trajeron como que en camioneta, que le había caído una pared, morirse al frente. O sea, Madres, fue qué horrible. una experiencia muy fea. Y de regreso a Quito, como que las carreteras estaban habilitadas. estaban Ajá. chumeadas, Entonces sí me acuerdo, todo sí, horrible. claro. Y por alguna razón yo creía, o sea, no sé, en ese momento, yo quería llegar a la casa, porque en la casa todo estaba bien. Pero cuando llegué a la casa, como todavía creo que seguía en shock, no estaba todo bien, o sea, todo se puso peor, mentalmente hablando, así todo se puso peor. ¿Pero a qué te refieres? Porque empezó un cuestionamiento, porque, o sea, lo que más me llegó fue que en las noticias salían muchas historias de personas que murieron, que eran padres de familia, que eran cabezas de hogar. Tus padres estaban muy preocupados. Claro, yo, sí, de no hecho, podían contactarse, pues no servían los celulares y sí, así. de acuerdo, sí. Entonces, o sea, había muchas historias tristes de personas que tenían un futuro como prometedor. Había una chica que era cantante y yo lo que me preguntaba, o sea, era horrible, pero me veía al cielo y le decía adiós, así como que, ¿por qué no me llevaste a mí? Si yo no tenía nada bueno que ofrecer, sí. Claro. Si no hice nada por mi vida, Ni siquiera no hice saqué la nada por camioneta. mí, ni por nadie, o sea, ¿por qué no me morí yo? Y esa pobre gente que sí tenía vida, que sí tenía cosas, ¿por qué ellos sí se murieron? Entonces, era como que... Y un amigo imbécil me acuerdo que me decía, pero Dani, apura, vamos a ayudar a las comunidades. Yo doné, pero yo no quería ir ahí. O sea, yo no fui a la playa años, porque me daba algo Claro, así. como feo, Entonces, era como full duro y me cogí una depresión hecha mierda, empecé a cuestionar un montón de cosas de mi vida y yo creería que me llevó un año o 2 años y en un punto de la vida empecé como que a decir, ya, o sea, tengo que hacer algo. Entonces empecé a ejercitarme más, empecé a comer mejor, empecé a crear contenido, empecé a hablar por las mujeres en redes sociales. Creo que eso fue la razón por la que empecé a ganar seguidores.
empecé, o sea, a hablar en las historias, contar sobre experiencias de la vida de las mujeres y todo eso. O sea, y como que le dio una motivación a la Un vida. propósito. Ajá. Buscabas el propósito Ajá. de vivir, ¿no? Y empecé a ir a castings, ahí es cuando salí en la película la de La Mala Noche, en Nat Geo. en Nat Geo, Empresas en el Extranjero también. Y era como que eso fue en 2017, o sea, de un año allá, en un punto yo ya dije, ya hice un montón de cosas que quería hacer. Vale la pena que esté Ajá. aquí. Ajá, y la gente, o sea, también por redes sociales empezaba a pedirme consejo y yo le aconsejaba y me decían gracias, por ti pude salir de esa relación. Y era como que, gracias, o sea, ¿era esto? ¿Era esto para lo que yo estaba? Ay, se me abrió la blusa. Rating. ¿Era esto? Era así como que, o sea, y todavía siento un poquito eso de que o sea, como que le debo algo a la vida. Como que tengo que hacer algo importante porque me dio la Muchos se oportunidad. fueron y tú te Ajá. quedaste, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy buscando una manera de agradecerlo por haberme dejado aquí. Qué buena onda, oye, qué bacán. Te dio propósito. Y esa es la enseñanza al final. Sí, porque no tenía un Vivías en norte piloto así. automático un poquito, ¿no? Sí, y claro, hasta ese momento estaba bien. O sea, como no había sentido esta... No había evento canónico que te haya hecho cambiar de Ajá. opinión, que te haya hecho cambiar de dirección. Y que me te haya hecho estresaba despertar. mucho con ponte la gente que yo veía, claro, muy su problema, pero también tenía problemas yo, que veía que perdía el tiempo, o sea, como que Sí, pasaba claro. echada, cacho, que no hacía, que repetía El mismo día y el mismo problema. el mismo semestre, repetía, se quedaba en la universidad más tiempo del que yo, era así como, bro, te puedes morir un día, a mí yo casi me muero y no me estás haciendo nada, sí, o sea, era como que me estresaba por eso, pero Sí, a la final era como que era mi experiencia, era mi aprendizaje. Ellos muy su problema, o sea, esto es lo que yo puedo hacer con lo mío y lo que he venido haciendo y siento y eso que... te llegó con el tiempo, ¿no? También porque al principio era como totalmente apagada de viviendo como te decían vivir y después totalmente lo contrario, ¿no? Y luego es como que Sí, o llegaste sea, a mi una mami me mitad acuerdo de- que me decía que ella me veía dormir y yo dormía temblando así. Dios, Y no quería ver las noticias, no quería ver nada claro, qué y traumante. era pues. como viendo, o sea, no quería... Empecé a salir full de fiesta porque uno de mis cuestionamientos era no disfruté No he mucho. perreado lo suficiente. Literal, o sea, Si moriré perreando. no disfruté mucho mi juventud, ¿no? Claro, pero para ti no era como considerado tanta diversión. Pero lo salir intenté, a pues, perrear. y ahí me di cuenta que no, bien. No. El perreo No es era para eso, ti. no era lo que Al faltaba. final en mi dejé vida. el perreo porque se acabó, ¿no? Entonces, La el mensaje conclusión. es que el perreo no me cambió la vida. Pero hay cosas que tal vez el perreo te puede cambiar a ti la vida. Exacto. Tienes que Qué probarlo. interesante, ¿cachai? O sea, al final te diste la vuelta, viste directamente a tu propósito y lo buscaste y O sea, fue loquísimo porque, o sea, en cuestión mentalidad cambió un montón y cambiaron mis papás y cambió el Steven, o sea, yo era muy en contra del aborto, yo era muy en contra Tú eres de... bien católica. O sea, Bien no sé si provida. bien era provida, full provida. Pero era, o sea, no era de las que iba, o sea, era la católica promedio, ¿no? De las que se creen católicas no van a misa. Sin ofender, no mentira. Pero así era así, pero si me hablaban del aborto, ahí sí era bien católica. Y si me hablaban Sí. de no llegar virgen al matrimonio, ahí O también sea, era bien tú católica. eras como que no pensabas por ti misma hasta No. que empezaste a cuestionarte, ¿no? Sí, o sea, en serio que fue un switch, o sea, un despierta. Y desperté. Ahí, o sea, justo recién le conocí a un sobrino de una amiga y él me dijo como que, creo que cumplía años, y dijo, es que yo nació en el 2016. Y ahí yo le dije, yo también renací en esa fecha. recién hace unos 3 días. Y es que sí, o sea, todo lo anterior no era una historia contada desde la autoría de alguien más. Claro, bueno, y ese fue el evento catónico que te saltó de la Dani pasada a la Dani de ahora. Sí, o sea, realmente fue algo muy feo, una experiencia horrible, pero que a la final terminó en algo muy positivo o algo que le pude sacar mucho provecho de aprendizaje para ser una persona, ser mi persona y no la persona de alguien más. Muy bien, qué bacán. Yo creo que con eso vamos a dejar el podcast de hoy porque ya nos pasamos la hora, chicos. Y nada más, el próximo episodio vamos a ver el resto de experiencias un poquito más, bueno, personales, totalmente personales. No que tan trágico, no. fueron eventos canónicos. Creo que con este está genial. Suficiente. No, muy bien, o Terminemos sea, hoy. suficiente de emociones por el día de hoy. El resto tal vez es un poquito menos de emociones, pero que también nos dieron muchas experiencias y aprendizajes positivos.
y que utilizamos en el día a día. ¿Quieres darle una frase o conclusión a la gente para que se quede el día de hoy? Nada, gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Sé que algunos de mis conocidos ven el podcast y capaz como que les resuena esta historia porque... Sí, la Dani de antes me caía mejor. A ver, perdón. No, mentira, esa no era yo. Era Patricia. No, Era Patricia. y que confíen, o sea, realmente cuesta muchísimo, pero la confianza o la fe también, a la final la fe es una confianza neta de que todo va a salir bien y somos parte de algo, de un plan que tal vez no lo vemos claro ahorita, pero confiemos que vamos por buen camino, aunque parezca lo que pasó ahorita, parezca algo malo, una mala racha, tenerle fe a que todo va por buen camino, por el camino, o no necesariamente por buen camino, pero por el camino que... Por el camino que tiene estar. que ir, por el Ajá. camino que tiene que ir. Mi conclusión es bastante parecida a la de la Dan. Yo tengo una frase que me repito cuando creo que todo está yéndose a la mierda, y es que me repito que todo es perfecto, como todo es perfecto, y lo relaciono con todo está como debería estar, y va a acabar bien, Pablo, va a acabar bien, todo es perfecto como debe estar. Confía que el malo está cuando empiezas a luchar con lo que está pasando, o con lo que ya pasó. Eso también, eso de luchar contra lo que está pasando, bueno, eso creo que podemos profundizar Tocarlo con en el resto de porque es súper experiencias. importante La aceptación, el desapego, todo este tipo de cosas. Pero bueno, con eso podemos terminar el día de hoy. Recordarles que nosotros estamos en redes sociales como Metability y esta semana estaremos hablando de este tema en todas nuestras redes sociales mediante shorts, mediante reels, mediante artes y todo contenido de valor. Vamos a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como meta-ability o Metability así tal cual. Así que espero que nos apoyen por ahí. Una forma de hacer que nosotros sigamos creando este contenido y hablando de cosas importantes es que ustedes puedan compartir lo que hacemos con las personas que tal vez les resuenen los temas o que quieras que escuchen o aprendan algo de lo que dijimos. Estaría muy bien. Le agradecemos el like, le agradecemos la compartida, le agradecemos la suscribida. Exacto, todo lo que es en mi vida. Y síganos, por favor, síganos, que eso ayuda un montón. O sea, no lo decimos muchísimo en los TikToks ni en lo que hacemos, pero ayuda un montón. Que nos compartan, nos sigan y nos den likes. Y no se olviden de que ámennos y ámense. Más chicos, chao. Bye.